Bueno, hola a todos. Vamos a hoy a continuar eh, con un ejercicio que estaba planificado para la clase del día miércoles y es un problema. El problema es el siguiente, ¿no? Construir una caja rectangular de volumen máximo, ahí, de volumen máximo que esté sujeto a la condición que eh, el área, el área de cartón del cual disponemos sea de 12 metros cuadrados. Entonces, lo primero que voy a comenzar recordando es que este problema es un ejercicio clásico cuando se trabaja con el cálculo de extremos condicionados usando el método de Lagrange, ¿no? Eso es lo que yo digo acá en este primero. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque si van a ir a buscar en otros sitios este ejemplo, lo van a conseguir. Acá estoy tratando, en la medida de lo posible, voy a tratar en la medida de lo posible que quede lo más claro paso por paso y hacer el video más corto respecto a los otros anteriores. Bien, entonces, empecemos recordando que el método de los multiplicadores de Lagrange se explicó para funciones de dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿En qué consiste el método de Lagrange? Bueno, significa que uno puede plantear este sistema de ecuaciones donde el vector gradiente de nuestra función, funciona a optimizar o a maximizar o minimizar, tiene que ser paralelo al gradiente de la función g, donde la función g es justamente la condición de restricción. Ok, entonces, decir este sistema de ecuaciones es equivalente a desdoblarlo en este sistema de tres ecuaciones en el caso que estemos trabajando para una función de dos variables. Entonces, acá estoy usando esta notación de f sub x de x y lo que significa es la clásica, bueno, que es la derivada parcial de f respecto a x. Aquí la derivada parcial de g respecto a x y lo similar para f derivada parcial con respecto a y. Ok, entonces desdoblo estas dos ecuaciones. ¿De dónde aparecen? Justamente aparecen de acá al igualar estos dos vectores. Recordemos que son dos vectores en R2. Ahora, ese mismo método para calcular los extremos relativos a una función de dos variables también es posible o es válido para funciones de tres variables. Es decir, para una función cuyo dominio esté contenido ahora no en el plano, sino en R3 y sus imágenes sigan yendo a un número real. Aquí ya veo que hay un asunto, un pequeño error, vamos a corregirlo de una vez, y es que, bueno, uno plantea el mismo sistema de ecuaciones, es decir, que el vector gradiente de nuestra función f sea paralelo al vector gradiente de nuestra condición de restricción, solo que ahora mi función es de tres variables y mi condición de restricción también es de tres variables. Por tanto, ahora resolver este sistema es equivalente a resolver un sistema comprendido por cuatro ecuaciones, donde las tres primeras, me refiero esta y esta, vienen de igualar estos dos vectores que ahora no están en el plano, sino están en R3. Y la cuarta ecuación no es más que la condición de restricción para algún valor K que uno fije o el problema fije en principio. Entonces, a diferencia del caso dos dimensional, bueno, en el caso tres dimensional, como bien él dice, usted agrega una variable más y eso se traduce en una ecuación más a resolver. Ahora, en nuestro caso, o bien dicho, ¿por qué yo paso a comentar de que el sistema en principio, o el método de Lagrange lo estábamos usando para funciones de dos variables y ahora lo queremos usar para tres variables? Bueno, porque nuestro problema, vamos a regresarnos,
es un problema en dimensión 3, porque cuando usted habla del volumen de un objeto, el volumen de un objeto está asociado con el espacio que ocupa, valga la redundancia, en el espacio, y entonces usted cuantificar eso necesita 3 coordenadas. Por tanto, es una cosa que en dimensión 3. Ahora, en nuestro problema de Lagrange, en general, en dimensión 3, ahora lo vamos a traducir en nuestro caso particular. Pero antes, un caso particular es el problema, pero antes, primero, si vemos arriba el enunciado de nuestro problema, no nos dice en principio quién es la función f explícitamente, ni quién es la función g. Y tenemos que identificar desde el problema quiénes son estas funciones. Entonces, por eso digo, primero vamos a resolver el problema, nuestro problema, y para eso primero tenemos que identificar cuál es la función a maximizar o minimizar. En este caso, la función que debemos minimizar es el volumen del paralelepípedo, ¿sí? De una caja de base, en este caso de base rectangular. Y segundo, identificar la función de restricción. En dicho de otras palabras, identificar quién es qué y quién es nuestra función f. Ojo, en este caso la función restricción va a ser el área total, ¿sí? El área total de nuestra caja que está sujeto, aquí en este caso, la K que aparece, esta K que aparece acá en la condición de restricción general, es 12 metros cuadrados. Entonces, ya una vez que identificamos que necesitamos maximizar el volumen y que la función de restricción es el área de cartón, que es 12 metros cuadrados, entonces, bueno, recordemos que si tengo una caja, ¿sí? Una caja de cartón, cuyas dimensiones son, digamos, esta dirección X, a esta la llamo Y, a esta la llamo Z, ancho, profundo y alto. Llamo de esa forma las dimensiones de dicha caja. Entonces, el volumen asociado a un paralelepípedo de base rectangular es, aquí hay un detallito, es el producto de ancho por profundidad por altura. En este caso, el detallito está que yo coloqué como si fuera una terna, vamos a corregirlo de una vez, y en efecto es el producto de ellos. Entonces, esta es nuestra función, esta es nuestra función a maximizar. Voy a borrar eso ahí. Entonces, esta es nuestra función a maximizar, la función de volumen. Ahora, para enunciar la parte correspondiente al área, entonces yo les comento que es clásico suponer que cuando uno quiere maximizar el volumen en función del área de las caras laterales, ¿sí? O el área total que yo dispongo de cartón, entonces uno no considera que ese paralelepípedo tenga tapa, porque uno quiere justamente maximizar el volumen usando la menor cantidad de cartón. ¿Y para qué voy a usar, para qué voy a necesitar en términos prácticos una tapa si lo que yo quiero es el máximo volumen? Entonces vamos a considerar cuál es la función de restricción. Entonces ahora armamos nuestra función de restricción o el área. Entonces el área que vamos a considerar son esta cara lateral, su opuesta, la cara frontal y por tanto la opuesta, la que está atrás, y la base de nuestra caja rectangular. Entonces, por tanto, ¿cuál es el área? El área de esta cara lateral es este lado por este lado, es decir, este término que está acá. ¿Y por qué aparece 2 aquí? Bueno, porque tengo dos caras, esta cara y esta cara. El mismo razonamiento para las caras correspondientes. X por Y sería la cara, esta cara por esto, ¿sí? Nos daría esta cara y lo multiplico por 2 porque tengo la cara de atrás. Y me queda una cara X por Y, es decir, la base, y solo una porque estoy considerando que en nuestro problema no vamos a tomar el tapa de ese problema. Y eso lo igualamos, nuestra condición K es 12. No voy a colocar las unidades que vamos a estar trabajando, que es metros cuadrados, simplemente las vamos a dar como 12. Entonces ya tengo mi función a maximizar y mi función de restricción. Entonces vuelvo a recordar que lo que queremos es hallar el volumen máximo
cuando se tiene un área o una superficie en cartón de 12 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a reescribir nuestro problema o planteamos el método de Lagrange en términos de la función de este problema. Porque las ecuaciones, esta que es el método de Lagrange, por lo general cuando uno lo escribe en función de una f y una g. Pero aquí como estamos siendo prácticos aplicando eso, entonces vamos a plantearlo en función de esas funciones. Entonces, dicho de otra forma, necesito que la función a maximizar, el gradiente de esa función, sea paralelo al gradiente de la función restricción, más la función restricción, que es cuando valga la constante 12. Desdoblo ese problema en las ecuaciones que correspondan, es decir, la parcial del volumen respecto a x, paralelo al área respecto a x, la parcial, y repito exactamente lo mismo para las otras funciones, es decir, calculo la parcial del volumen respecto a y, la parcial del volumen respecto a z, y eso lo igualo a las correspondientes entradas del área, con respecto a y, con respecto a z, ¿no? Y siempre mantengo ¿cómo se llama? El multiplicador de Lagrange, que, bueno, si lo tenemos que calcular, lo calculamos. Entonces, nuestro problema se resume a resolver un sistema de 4 ecuaciones. Bien, entonces, pero antes de eso, primero vamos a ver, a calcular quiénes son estas derivadas parciales que están en juego en nuestra formulación. Bien, entonces, subamos un poco, miremos que nuestra función a maximizar es esta que está acá. Voy a cortarla y pegarla para tenerla a un lado, para que sepan cómo calcule las derivadas parciales. Entonces, vamos a colocarla por acá, un momento, vamos a ampliarla, bueno, ahí la vamos a colocar un momento. Entonces, nuestra función a maximizar es la función que tiene por expresión el producto de x por y por z. Entonces, cuando calculemos la derivada de esta expresión con respecto a x, por lo tanto, las otras dos son constantes y, como se está multiplicando, solamente sobreviven ellas dos, x por y. La derivada parcial con respecto a y es exactamente lo mismo. Estas son constantes, por lo tanto, y la derivada de esto es 1, por lo tanto, le queda x por z. Y para la última, queda solo x por y. Ahora, en el caso de la función, área, subamos un momento y veamos quién es la función área. Ahora vamos a traérnosla por un momento. Copiar. Vamos a traerla para acá. Bueno, ahí pegamos una cosa que no nos interesa. Vamos a colocarlo acá y lo vamos a traer para acá. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema ahí, pero bueno, ahorita lo quitamos para que no nos moleste. Bien, entonces cuando calculemos la derivada parcial, necesitamos calcular la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x, miramos dónde está la x, está en estos dos términos. En este término no aparece, por lo tanto la derivada de esto vale 0. Y aquí sobrevive la constante z y 2. Entonces me queda 2z y aquí me va a sobrevivir la constante y. Entonces la derivada parcial del área respecto a x es 2z más y. Hacemos lo mismo con respecto a la variable y, la derivada parcial. Entonces miramos dónde está la derivada parcial. Está acá, acá no está, por lo tanto esta derivada parcial acá debe valer 0, la de este término, no va a aparecer. La derivada con respecto a y solamente le sobrevive la z y el 2, es esto que está acá, y aquí solamente le va a sobrevivir x. Entonces, bien, aquí tengo la derivada parcial con respecto a y. Respecto a z, ¿hay algún término que no tenga z? Sí, correcto. Este término no tiene z, por lo tanto acá vale 0 y solamente voy a trabajar con estos dos términos. Acá con respecto a z me sobrevive 2i y de este término sobrevive o queda 2x. Correcto. Entonces ahí tenemos nuestras derivadas parciales respecto al área. Vamos a borrar ahora esto que copiamos, que tenemos aquí, para que no nos siga haciendo hacer problemas, ¿no?
pegar, vamos a, creo que tengo aquí un pequeño problema. Vamos a ver si lo podemos borrar. Acá lo borramos, acá lo... creo que era mejor haberlo agarrado así. Bien, y ahora sí lo vamos a borrar para que no nos siga haciendo problemas. Disculpen ahí, continuamos con nuestro problema. Bien, entonces una vez que ya calculamos nuestras derivadas parciales correspondientes al área y al volumen, entonces ahora reescribimos nuestro sistema general, que era este que tengo acá, en función de las expresiones de cada una de las derivadas parciales. Entonces sustituimos donde corresponda a las derivadas parciales de x, los valores que conseguimos, y con respecto a las derivadas parciales del área, los valores que conseguimos. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando me traigo, vamos a hacerlo un poco para acá, entonces lo que voy a hacer es sustituir en esta expresión esto que está acá, en este lado voy a sustituir esto que está acá, por lo tanto me resulta este sistema de tres ecuaciones. 1 a 1, bueno, ¿quién es esto? La derivada parcial del volumen respecto a x es x por y me quedó x por y. Y eso igualado a lambda por la derivada parcial respecto al área. El área, ¿cuánto vale? Vamos acá y la tenemos. Es esto. Perfecto. Y lo mismo hacemos con las otras derivadas parciales. Entonces ahí me queda, claro, observen que la última ecuación queda igual porque, bueno, ahí no hay nada que hacer, ya está todo hecho. Entonces, mi sistema genérico de 4 ecuaciones ahora en nuestro problema queda reescrito como estas 4 ecuaciones que tengo acá. Y ahora, una vez que ya tengo planteado mi problema, ahora el problema del sistema de ecuaciones, ahora lo que yo quiero en el siguiente paso es resolver mi sistema de ecuaciones. Pero antes de resolver ese sistema de ecuaciones, que vamos a dejarlo allí, quiero mencionar que este sistema de ecuaciones, lo que yo escribo acá es que es bastante singular porque, cuando me digo bastante singular, me refiero al hecho de que no es un sistema lineal y no se puede hacer vía los métodos clásicos de sustitución, igualación, de una variable en otra o despejar una y introducirla en la otra ecuación por justamente este producto. Sin embargo, existe una forma ingeniosa para resolverlo de la misma forma, o sea, desde la expresión que toma el sistema de ecuaciones hay una forma ingeniosa en la cual uno puede trabajar con estas tres primeras ecuaciones y obtener una forma bonita de encontrar las variables x, y, z. Entonces, ¿cuál es esa estrategia para trabajar con estas tres primeras ecuaciones? Si observamos, las tres primeras ecuaciones son, digamos, muy similares en el término de la izquierda y van alternando en cuanto a las variables que aparecen. Entonces, la estrategia es agarrar el término de la izquierda de la ecuación 1, 2 y 3, ¿cierto? Y hacer que esas tres expresiones sean iguales. ¿Y a qué me refiero con que sean iguales? Bueno, que lo que quede aquí sea igual a lo que quede acá y que sea exactamente esto mismo acá. Y para eso, uno dice, bueno, ¿y qué le hace falta a este para hacer este? Bueno, si yo multiplico a esta por x y a esta por y, entonces ya tengo, estas dos son iguales. Y si a esta la multiplico por z, entonces ya tengo esta igual a z. Entonces, salvo un reordenamiento de las variables, uno obtiene que son exactamente la misma expresión. En particular, ¿cómo nos queda? Multipliqué la primera ecuación por x, pero si multiplico del lado izquierdo, tengo que multiplicar del lado derecho. Multipliqué la segunda ecuación por y, que es lo que me hace falta, a ambos lados, y la tercera ecuación la multiplico por z. Entonces, salvo un reordenamiento, que es lo que les acabo de comentar, de las tres primeras ecuaciones del lado izquierdo, son iguales. Son iguales. Y entonces, esas nuevas ecuaciones vamos a llamarlas 5, 6 y 7, para luego invocarlas o cuando quieran estudiar ustedes con estos apuntes. Entonces, fíjense que ahora, como todos los términos de la izquierda son iguales en las ecuaciones 4, 5 y 6, es decir, estas, entonces uno juega de la siguiente forma. Esta es igual a esta, entonces como estas dos son iguales, entonces esto tiene que ser exactamente igual a esta expresión. Entonces ahora vamos a usar ecuación 5 y 6, igualamos los términos de la derecha. Eso es lo que hago. Entonces usamos las ecuaciones 5 y 6
igualo los términos de la derecha. Este es el término de la derecha para la primera ecuación, para la 5, y este es el término de la derecha para la ecuación 6. Bien, eso es lo que tenemos. Y ahora uno puede suponer que el multiplicador de Lagrange es distinto de 0. De hecho, en general se puede suponer siempre que se sabe que el multiplicador de Lagrange, si existe, tiene que ser distinto de 0. Ok, entonces, al ser distinto de 0, en esta ecuación que nos queda, voy a simplificar ese lambda. Por ser distinto de 0, yo lo puedo simplificar. Y al simplificarse, pues desaparece. Entonces nos queda solamente esto igual a esto. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar una propiedad distributiva de esto con esto, esto con esto, y lo mismo en el otro lado. Entonces nos queda, en el lado izquierdo nos queda esta expresión, y del lado derecho nos queda esta otra aplicando propiedad distributiva. Entonces, si fijan ahora esta nueva ecuación que nos queda, esta ecuación tiene de ambos lados un término que es semejante, salvo conmutatividad. Y esto, salvo conmutatividad. Entonces, simplificamos ese término, y por tanto nos queda del lado izquierdo nos queda esta expresión, y del lado derecho nos queda esta expresión. Y no puedo ir de una vez de buenas a primeras a simplificar. Por ejemplo, aquí en estas dos expresiones se repite z, pero ya voy a explicar por qué no voy a simplificar directamente z. Entonces lo que hago es pasar todo para un miembro, de hecho a la izquierda, igual a 0, y ahí saco factor común, el z. Entonces ahí resulta la ecuación 8, ¿sí? Resulta la ecuación 8, que es un producto de dos cosas. Ahora, voy a aplicar el mismo razonamiento que usé para llegar a la ecuación 8, ahora usando las ecuaciones 6 y 7. Bien, para llegar a la ecuación 8 usé 5 y 6. ¿De acuerdo? Ahora, para llegar a la ecuación 9, lo que voy a hacer es usar 6 y 7. ¿Y cuál fue el argumento? Bueno, que los términos de la izquierda de esas dos ecuaciones son exactamente iguales. Por lo tanto, uno solamente puede tomar los términos de la derecha e igualarlos. Entonces eso fue lo que hice. Tomé los términos de la derecha de las ecuaciones 6 y 7, los igualé. Nuevamente vuelvo a suponer que que el multiplicador de Lagrange es distinto de 0. Por lo tanto, simplifica esto acá, estos valores, y aplico propiedad distributiva en estos términos. Entonces me queda esta ecuación de la derecha, de la izquierda, y esta ecuación para la derecha. Y bueno, otra vez aparece un término que se repite en ambos lados de la ecuación, lo simplifico, por lo tanto de la derecha solo me queda x, de la izquierda me queda y por x, y de la derecha solo sobrevive 2zx. Por lo tanto, otra vez no puedo ir de primera a simplificar la x con la x porque se están multiplicando, porque ya voy a explicar por qué, no lo voy a hacer. Entonces paso todo a un solo lado, y me queda esta expresión, luego saco factor común x, y me queda la ecuación 9. Arriba, en la ecuación 8 hice exactamente lo mismo. Como vi que la variable que se repetía la z, la saqué factor común. Ahora me resultaron las ecuaciones 8 y 9. Entonces, la 8, vuelvo y repito, sale de juntar 5 y 6, y la ecuación 9, a ver, la ecuación 5 y 6 me dan 8, y la ecuación 6 y 7 me dan 9. ¿De acuerdo? Ahora, debemos trabajar con las ecuaciones 6, 8 y 9 para poder despejar las variables. Pero observen lo siguiente, que es lo que colocamos acá, que coloqué acá, que desde la ecuación 8, si ustedes miran la ecuación 8, este es un producto que tiene que dar 0. Pero para que ese producto dé 0, bien tiene que ser que z valga 0, o que la diferencia, la diferencia dentro del paréntesis tiene que ser 0. Pero acá vamos a tener que tener en consideración cuáles son cuál es la naturaleza de nuestro problema. La naturaleza es que x, y y z son variables, ¿sí?, que representan longitudes. En nuestro caso son variables que representan longitudes. Aquí creo que hay un problemita, ¿no? Son variables que representan longitudes, y entonces, por tanto, no pueden ser 0,
no pueden ser cero o negativas. Entonces, al no ser cero o negativas, entonces, si esto no es cero, por lo tanto, la única forma que este producto es cero es que este factor sea cero. Entonces, por eso digo, desde D8, yo digo que la diferencia tiene que ser cero. Voy a bajar esto un poco el volumen. Bien, entonces desde 8 tengo que lo que está dentro de paréntesis tiene que ser necesariamente igual a cero. Cuando despejo ahí, yo tengo que x igual a y. Entonces tengo una nueva ecuación. Y desde el 9, desde esta ecuación, otra vez como x no puede ser cero, entonces lo que está entre paréntesis tiene que ser cero. Y de ahí tengo esta ecuación y por lo tanto despejando tengo. Entonces, ya estamos casi muy próximos a llegar a donde queremos. Entonces, si se dan cuenta, básicamente yo tengo una igualdad entre las tres ecuaciones, entre las tres incógnitas. Tengo por la 8 por la 10 que x es igual a y por la 11 tengo que y es igual a 2z. Entonces, fíjense que tengo una igualdad entre las tres ecuaciones, entre las tres incógnitas, perdón. Que en nuestro caso son la longitud de nuestro problema, la longitud de las dimensiones de nuestra caja. Entonces, ahora, fíjense que hasta este punto nosotros solo hemos trabajado con las ecuaciones 1, 2 y 3, que fue las que me permitieron llegar a estas dos ecuaciones. Ahora tenemos que usar la cuarta ecuación, que era la condición de restricción. Ahora tenemos que trabajar con la condición de restricción, que es la ecuación 4. Y realmente, ¿qué significa trabajar con la ecuación 4? En particular, vamos a querer usar la ecuación 4 y las ecuaciones 10 y 11 para de tal manera que la ecuación 4 quede en función de una única variable. Dicho de otra forma, o en términos de los cálculos, voy a tomar mi ecuación 4 o mi condición de restricción y voy a usar, permíteme un momento, y voy a usar, ¿se ve bien ahí? Sí. Y voy a usar las ecuaciones 10 y 11. Entonces, para dejar una única variable. Por ejemplo, yo acá voy a dejar todo en función de la letra I. Entonces, esta I queda quieta. ¿Quién es Z? Z la puedo despejar de la ecuación 11, paso a dividir el 2. Entonces, el Z no es más que I dividido por 2. Me voy al segundo término. X, ¿quién es X? X es igual a I de la ecuación 10. Entonces, coloco I. ¿Y quién es Z? Ya sabemos que eso es I medios. Y del último término, ¿quién es X? X igual a. Entonces, bueno, aquí podemos simplificar. Simplifico 2 con este 2. Me queda entonces, por lo tanto, I por I me queda I cuadrado. En el segundo término también puedo simplificar el 2. Me queda I por I cuadrado. Y en el tercer término solo me queda I por I, que es I cuadrado. Entonces, por lo tanto, tengo 3I cuadrados y eso igual a 12. Simplifico ese 3 o paso a dividir, eso me da que I cuadrado igual a 12, igual a 4. Y bueno, usando propiedades de raíz cuadrada y propiedades de valor absoluto, tengo que los valores, perdón, aquí hay un error, vamos a corregirlo de una vez. Entonces tengo que esto es más o menos 2. Pero, como las dimensiones de una caja no pueden ser negativas, como ya lo comenté, entonces las dimensiones de la caja tienen que ser, la solución buscada es que I valga 2. Y como x igual a y, por lo tanto, x tiene que ser igual a 2. Ahora, como, vamos a borrar aquí, perdón, creo que me salí. Bien, volví. Entonces, como ahora ya tengo el valor de y, tengo el valor de x, falta el valor de z, pero z es igual a y medios, y sabemos que vale 2, entonces aquí tengo que borrar, entonces y vale 2, por lo tanto, z debe valer 1. Cuando dividamos acá, tenemos que z vale 1. Hacemos las correcciones correspondientes y seguimos. Entonces ya tengo mis tres soluciones o las dimensiones de la caja. Entonces las dimensiones de la caja, de tal manera que su volumen sea máximo, es máximo, sujeto a la condición de que el área que vamos a usar de cartón sea 12 metros cuadrados, entonces son, simplemente vamos a reescribirlo, son x y y iguales a 2 y z igual a 1. Aquí podemos colocar 1. Y el volumen máximo no es más que sustituir en mi ecuación. Entonces, en mi ecuación de volumen, que era el producto de las tres variables. Entonces, vamos a borrar acá. Es decir, tengo que evaluar la función volumen en 2, 2,
1, y eso bueno, multiplicar a 2 por 2 por 1, y eso va a ser igual a 4, perdón, aquí hay un error, es 4. Y es el volumen máximo de 4 metros cúbicos, 4 metros cúbicos. Bueno, ya ahí termina nuestro problema.